Correcto, ministra. El año 2012 será un año electoral. ¿Cómo enfrentará el gobierno el reto de darle continuidad al proyecto político del presidente Correa? Y se da por descartado que el presidente va a ser él o va a optar por la reelección. Bueno, yo creo que primero vamos a arrancar el año 2012 celebrando los 5 años y los logros del proceso de la Revolución Ciudadana. Y el 15 de enero va a ser un momento, el 14 y el 15 está pensado que sea la noche del 14, va a ser un momento, yo diría, de celebración, pero un momento también de proyección y de ratificación de un compromiso con el proceso que estamos viviendo. Esto abre para nosotros lo que será un año crucial, no solo para el movimiento país, sino yo diría para el país entero. ¿Sí? Yo creo que nos corresponde a nosotros, desde todas las instancias, en este caso gubernamentales, hacer todos nuestros esfuerzos para viabilizar las políticas que están establecidas, para ir avanzando en la concreción de lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir. Es decir, hay una tarea de trabajo permanente y de compromiso permanente en ese sentido. Y obviamente de trabajo ya en el campo de la política, de un trabajo y de una relación con distintos actores que están en el ámbito de la sociedad, sociales, pero también con otros actores políticos que están presentes a nivel nacional, pero también en los distintos territorios en el país, ¿no? Con quienes, por distintas razones, tanto en las dinámicas locales cuanto a nivel nacional, nos hemos venido relacionando. Y el presidente, bueno, de lo que saben ustedes, va a optar por la reelección. Con toda seguridad. Y lo ha dejado ver tácitamente. Betty Tola llega al Ministerio de la Política en momentos en que el movimiento Alianza País parece perder fuerza en la Asamblea y la oposición, por el contrario, parece ganar terreno. ¿Cómo lograr restablecer el control para garantizar la gobernabilidad en el Parlamento, ministra? Mire, nosotros en el mes de agosto, para la definición de las dignidades en la Asamblea Nacional, suscribimos un acuerdo de gobernabilidad con algunas fuerzas regionales. Estas fuerzas regionales que están en distintas provincias del país han permitido o permitieron en el mes de agosto avanzar en la elección de las autoridades, y durante estos meses, incluido el corto tiempo en el que estoy en el ministerio, también hemos podido avanzar en la aprobación de algunas leyes importantes. Yo quiero resaltar la aprobación, por ejemplo, de la proforma presupuestaria, que es clave para la gestión del gobierno en el próximo año. Es decir, para mí es fundamental que la búsqueda de acuerdos en el seno de la Asamblea parta de cuánto podamos acordar en varias de las leyes que estamos discutiendo. Con toda seguridad vamos a enfrentar momentos como el que se enfrentaron la semana pasada, porque la oposición todo el tiempo busca generar inestabilidad. La propuesta de ley con la cual sorprendieron a todos los bloques de la Asamblea, todas las fuerzas políticas de la Asamblea que no están en la oposición, realmente nos deja ver cómo está siendo su actuación y cómo va a seguir siendo su actuación. Es decir, enfrentamos una oposición en la Asamblea que es una oposición que busca desestabilizar permanentemente. Creo que ese elemento también es un elemento que a nosotros nos ha permitido y nos va a permitir establecer un diálogo con esos actores que no están con esa lógica desestabilizadora ni con ese sentido de oposición. Justamente en ese tema, el presidente ha reiterado o ha mencionado en diversas ocasiones que en el país no existe una oposición democrática. ¿Usted, por lo que nos dijo, coincide con eso? Mire, yo creo que en todo sistema democrático y en todo sistema democrático existen sectores de oposición. Eso es, digamos, parte de la dinámica política aquí y en cualquier parte del mundo. Me parece que lo que tenemos aquí es una oposición que no debate con argumentos, es una oposición que lo que busca es en todo momento generar inestabilidad. Esa me parece que es la característica, y yo creo que la semana pasada en la Asamblea la pudimos mirar de cuerpo entero. ¿Es difícil lograr acuerdos con este tipo de oposición o todavía tiene usted como ministra de la Política la esperanza de que se pueda lograr acuerdos? No, yo creo que no. Yo creo que hay sectores como Sociedad Patriótica, como el MPD, quienes definitivamente no tenemos, entre otros, no tenemos absolutamente nada que decir. Hay ya canchas totalmente marcadas en ese sentido. Ministra, y ante este escenario, si persiste el bloqueo, ha existido a nivel de rumores, ¿no? Obviamente nosotros no nos podemos basar por rumores, de que el gobierno estaría ya pensando en usar la herramienta constitucional o el mecanismo constitucional de la muerte cruzada. ¿Han analizado ustedes eso en los últimos días? Miren, la muerte cruzada está planteada en la Constitución como una posibilidad en momentos de crisis. Esa es siempre una posibilidad planteada en la mesa de discusión.
no es algo sobre lo cual tenemos una decisión tomada para esta coyuntura en particular. Sin embargo, siempre está en la mesa de discusión. En meses pasados, esto de lo de la conformación de la plataforma política con los movimientos regionales, ¿no se ha diluido este acuerdo? No, lo hemos mantenido. Con dificultades en ciertos momentos, creo que colocando lo que hemos hecho en estas semanas es colocar la discusión política con los aliados, es decir, cuáles son los temas que son de interés. Hemos tenido puntos de desacuerdo también, ¿sí? Pero hemos logrado, yo coloco tanto la reforma tributaria cuanto la aprobación de la proforma presupuestaria, por ejemplo, temas en los cuales hemos tenido coincidencias. Tenemos algunos temas de debate y de discrepancia sobre la ley de la función legislativa. Eso está presente, estamos discutiendo, pero yo creo que en general hemos mantenido una línea de acuerdos. Hay puntos, obviamente, como pasa en todos los procesos y acuerdos políticos, en los cuales no hemos logrado todavía consensos en algunas leyes. Justamente en el tema de la ley de la función legislativa, la oposición quiso aprovechar una mayoría coyuntural e introducir algunos temas, o tratar de aprobar algunos temas que el gobierno o el oficialismo interpretó como que podían ser un golpe de Estado desde el legislativo. ¿Hasta qué punto está el oficialismo dispuesto a ceder en la aprobación de la ley de la función legislativa, que creo que se trata mañana? Mañana. Mire, yo creo que incluso es más allá que el oficialismo. Fíjese usted, ayer el CONCOPE sacó un pronunciamiento muy importante respecto a rechazar el planteamiento que tienen los asambleístas de incorporar la convocatoria al Pleno para procesos de fiscalización a alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales. Es decir, es una violación clarísima a la norma constitucional, y dos, es una intromisión total en otros niveles de gobierno que no le compete a la Asamblea Nacional. Es decir, ese tipo de cosas son las que se plantearon en esta propuesta de ley de la oposición, aparte, digamos, de un afán más desestabilizador que tenía que ver con destitución de las autoridades de la Asamblea, es decir, en cualquier momento con 63 votos, sin mantener una estabilidad al interior de la Asamblea, podían cambiar al presidente de la Asamblea, a todas las autoridades del Consejo de Administración Legislativa, pero también a los presidentes y presidentas de las comisiones legislativas. Es decir, era convertir más o menos en un caos permanente la dinámica en la Asamblea. Eso se logró frenar, eso los sectores, distintos sectores que no necesariamente somos del oficialismo, estaban también en desacuerdo. Entonces, a mí me parece que sí es importante ubicar ese tema, ¿no? O sea, hay posiciones del oficialismo sobre esta ley, pero hay también puntos de vista de distintos actores que han cuestionado la manera en cómo la oposición, porque fue en la persona de Vicente Tayano que se expresaron estos cambios, lo propuso, ¿no? Es decir, insistir bastante en este afán desestabilizador. Por eso digo, la ley de la función legislativa planteó también una posición fuerte, y ha planteado en estos días una posición fuerte nuestra como gobierno, pero también de otros actores, tanto en la Asamblea cuanto fuera de la Asamblea, como lo que acabo de comentar este momento. Ahora, y esta es la última pregunta, aprovechando de su gentileza, ministra, la oposición en el tema de la función de las reformas a la ley de la función legislativa argumentan que lo que ellos quieren es que la Asamblea recupere su capacidad de fiscalizar, y que el gobierno, por el contrario, le huye a la fiscalización. ¿Es esto cierto o no? Mire, de ninguna manera. La Asamblea tiene un mecanismo de fiscalización que tiene varios momentos, ¿no? Tiene un momento en el Consejo de Administración Legislativa, tiene otro momento en la Comisión de Fiscalización y tiene un momento de sustanciación en la propia Comisión de Fiscalización. Es decir, ahí ya de por sí los ministros y ministras acuden, el momento en que el proceso ha sido calificado, acuden a las instancias de la función de la Comisión de Fiscalización para plantear sus criterios y puntos de vista sobre los temas que para los cuales han sido convocados. Es ahí en donde, luego de escuchar a las partes, tanto a quienes han pedido el juicio político o la convocatoria al ministro o ministra, pero también a las autoridades, es cuando pueden tomar una decisión si se procede o no al juicio político. Esa situación es lo que están en este momento pretendiendo modificar, ¿sí? No nos olvidemos de algo que es bien importante para insistir en que nosotros no tenemos miedo a la fiscalización.
Las constituciones anteriores no incorporaban, la constitución anterior sobre todo, no incorporaba, por ejemplo, la destitución de los ministros en el caso de que procede el juicio político. Ahora existe en la Constitución la figura de la destitución. Entonces, endilgarnos un temor a la fiscalización es totalmente equivocado, totalmente equivocado. Lo que no queremos es ser parte del show mediático y de plataformas electorales o electoreras que están ya presentes en la acción de la fiscalización. Es decir, ese tipo de shows nosotros no queremos. Cuando haya denuncias de corrupción, cuando asambleístas o ciudadanos tengan, para eso está la Fiscalía, para eso están todas las otras instancias de control que existen en nuestro país. El juicio político tiene otra naturaleza, es como su nombre lo dice, un juicio político. Por tanto, nosotros sí consideramos que tenemos que insistir en que se mantengan los mecanismos que están actualmente ya en la ley de la función legislativa. Hay una presión de muchos sectores en la Asamblea porque se abra esta posibilidad de pasar de manera de que sea el Pleno el que decida ya no 6 votos, sino 63 votos, si es que va o no a comparecer en el Pleno un ministro o una ministra. Esperemos que desistan de que sean todas las otras autoridades o servidores públicos, como todavía están insistiendo, de tal manera que evitemos que la Asamblea se convierta en un espacio de show mediático permanente. Ministra, finalmente un mensaje para los ecuatorianos en estas festividades de fin de año, de Navidad y fin de año. Bueno, sobre todo paz. Creo que esa es una condición en la que los ecuatorianos hemos hecho nuestra vida, hemos forjado las vidas nuestras y las de las familias. Creo que hay que seguir insistiendo y construyendo un país que esté lleno de paz. Creo que el 2012 nos trae grandes retos, nos trae los retos también para quienes estamos en el proceso de la Revolución Ciudadana, de seguir trabajando por cumplir las más caras aspiraciones de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Nos acompañó la ministra de la Política, Betty Tola, para la Agencia Pública de Noticias Andes.